Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. En el día de hoy presentaríamos un caso de mutismo selectivo y como logopeda, ¿qué podemos hacer cuando nos llega un caso? Abordaremos primero una primera parte en qué consiste el mutismo, dónde lo situamos y luego cómo podríamos hacer la intervención. Aquí, vale. Ya está. La primera pregunta que nos debemos hacer es ¿qué condiciones son necesarias para que el desarrollo del lenguaje pueda realizarse con normalidad en un niño o niña? ¿Vale? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no presente lesiones en ninguno de los órganos fonoarticulatorios. Luego, otro punto sería que el sistema nervioso presente un correcto funcionamiento y haya alcanzado su madurez y que su perfil cognitivo esté dentro de unos mínimos. Pero lo más importante es que desee hablar. Esto es lo que nos indicará realmente la parte más importante dentro de lo que es el lenguaje, que desee hablar. Teniendo en cuenta esto, si tenemos un niño o niña que a los 30 meses no habla, nos preguntamos qué debemos hacer. Y aquí hemos de valorar primero si comprende el lenguaje, es decir, si hay comprensión oral, si en lo que se dice, si puede haber alguna lesión neurológica o disfunción sensorial, auditiva o bien motriz, ha de poder hacer lo que oye o déficit en algún órgano de la fonación, si se rodea de un ambiente estimulador adecuado y si se trata más de un problema más de tipo psicológico que pueda estar influyendo en lo que es esta adquisición del lenguaje, ya sea por un bloqueo emocional, por el nacimiento de un hermano, por la muerte de un familiar cercano. Tenemos que tener en cuenta estas posibles variables. Dentro de lo que son el retraso del lenguaje, nos podemos encontrar el niño en que tarda en hablar, el niño que habla mal, otros trastornos que podamos encontrarnos o bien el niño que realmente deja de hablar. Cuando tenemos un niño que tarda en hablar, podemos tener un retraso simple del lenguaje, podemos tener un trastorno específico del lenguaje o un trastorno del desarrollo del lenguaje, como se conoce ahora. Podemos estar hablando de un trastorno del espectro autista, TEA, podemos hablar de una discapacidad intelectual, DI, podemos hablar de un problema de hipoacusia, podemos hablar de un tema de gemelaridad en el sentido que a veces entre hermanos gemelos, entre ellos se entienden y con lo cual tardan en hablar. Podemos tener dificultades porque haya un biotrilingüismo, va a haber cualquier niño, bueno, pueden recibir, si no hay ninguna dificultad, diferentes códigos lingüísticos, pero que tarde más en saber en qué momento debe utilizar unos o en el otro, con lo cual, mientras va ubicando los diferentes códigos, puede pasar que tarde en hablar. En caso de padres sordomudos, pues porque utilicen el lenguaje de signos y no tenga un ambiente estimulador oral alrededor, que también tarde en hablar. Y después porque haya una privación ambiental extrema. Por otro lado, el niño que habla mal, nos podemos encontrar que sea por un tema de una disglosia, que tenga algún órgano fonoarticulatorio, pues que haya alguna malformación, que haya una disartria por un tema neurológico, que sea un trastorno fonético, comúnmente las dislalias, tema de salida, que sea un trastorno fonológico, lo que se reconoce por un retraso del habla, que sea debido a una disfemia, lo que sería el tartamudeo, o bien por una disfonía. En el caso de otros trastornos, podríamos estar hablando de trastorno semántico pragmático en TEA, de una hidrocefalia, de diferentes síndromes. También la última evidencia científica nos dice que niños que en el proceso de aprendizaje aparece un trastorno específico del aprendizaje con dificultad en lo que es en la lectura, la expresión escrita, las matemáticas, anteriormente hayan podido tener algún retraso del lenguaje. Y por último tendríamos el niño que deja de hablar. Puede ser por una fase infantil, por ejemplo, como tenemos el síndrome de Landau-Kleffner, puede ser por un síndrome de Rett, por un trastorno desintegrativo infantil, por una enfermedad degenerativa, y aquí es donde encontraríamos un mutismo selectivo, que
hemos de distinguirse de los trastornos del habla y del lenguaje que se explican mejor por un trastorno en la comunicación. Si tenemos en cuenta el mutismo selectivo según el DSM-5, en el DSM-4, el 4R estaba ubicado dentro de los trastornos de inicio en la infancia, en la niñez o la adolescencia. Con el paso en el DSM-5 en el 2013 pasa a estar en los trastornos de ansiedad, porque estos niños que padecen, bueno, que diagnosticados con mutismo selectivo, se ha visto que tienen, bueno, padecen de ansiedad, con lo cual se acordó en pasarlo lo que sería dentro de los trastornos de ansiedad. Entonces aquí encontramos los diferentes puntos, el fracaso constante en hablar en situaciones sociales específicas en las que existe expectativas por hablar, por ejemplo en la escuela, a pesar de que lo hacen en otras situaciones, que la alteración interfiere en lo que son los logros educativos o laborales o dentro de lo que es la comunicación social, que la duración de la alteración es como mínimo de un mes y no se cuenta sin contar el primer mes de escuela en que hay un proceso de adaptación, que el fracaso de hablar no se puede atribuir a una falta de conocimiento del lenguaje hablado en la situación social, o sea, que no conozca el código, y que la alteración no se explica, como hemos dicho antes, mejor por un trastorno de la comunicación, por ejemplo, el tartamudeo, el trastorno de la fluidez, del inicio en la infancia, y no se produce exclusivamente durante el curso en un trastorno del espectro autista, la esquizofrenia o otro trastorno psicótico. Eso es lo que nos diría el DSM-5. En el caso del CIE-10, nos habla que el mutismo selectivo es un trastorno de la infancia y la adolescencia que está caracterizado por una selectividad marcada y emocionalmente determinada en el habla, que hay competencia lingüística en situaciones, pero que en otras no, y que suele utilizarse, bueno, asociarse con características de una personalidad en que incluye la ansiedad social, timidez, sensibilidad o resistencia. Entonces, después de haber leído el CIE-10 y lo que sería el DSM-5, es el que nos indica, ¿no?, que se manifiesta normalmente durante la escolarización en la etapa de educación infantil, puede aparecer, como es en este caso, que aparece en educación infantil, que tienen una competencia lingüística y comunicativa adecuada para su edad y que esta competencia se manifiesta, puede bien en lo que es el entorno familiar o próximo, pero en otros ambientes y con otras personas menos conocidas no se manifiesta. Que aparte, ¿qué otros rasgos pueden presentarse? Otros rasgos de personalidad característicos como la timidez, aislamiento y retraimiento social, miedo a las relaciones sociales, dependencia, pueden ser niños que se pegan a otros, que estos otros son quienes hablan o se comunican por ellos, pueden tener esos rasgos compulsivos, puede haber negativismo, pataletas de comportamiento controlador o negativista, sobre todo en casa, no aparece en la escuela, puede no aparecer y en cambio en casa aparezcan estas pataletas, y luego que haya un perfeccionismo que influyan. Entonces, los comportamientos más habituales que encontraremos es conductas de evitación y de escape, inhibición social, rigidez corporal, inexpresividad facial y reacciones de ansiedad. Es por este punto de reacciones de ansiedad que en el DSM-5 se hizo un cambio. Hemos de tener en cuenta que niños, como se ya ponía en el DSM-5, niños inmigrantes en que no se han familiarizado o se sienten incómodos con la lengua oficial de su nuevo país de adopción, pueden rehusar hablar. Pero esto es diferente a lo que o sea, en sintomatología sí que habría un mutismo, pero la causa viene porque el código que se está utilizando no se han familiarizado, con lo cual se sienten incómodos a la hora de utilizarlo. ¿Cómo se puede presentar el problema? Algunos niños les gusta estar en contacto con otras personas y juegan sin problemas, pero lo hacen callados. Otros tienen un amigo cercano, lo que hemos dicho antes, el de pegarse a otro, que suele interpretar sus gestos y llegan a hablar por ellos. Y a otros les incomoda realmente cualquier aspecto de la situación social y no participan para nada. Entonces, estos trastornos a la larga tienen efectos muy negativos en lo que es el funcionamiento social.
Esta inhibición que tiene en el habla rara vez se remite de forma espontánea y si no se empieza a trabajar puede llegar a prolongarse durante muchos años un mutismo total, que sería permanente. Podemos encontrar el caso del mutismo selectivo, que bueno, está caracterizado por una notable actividad de origen emocional, diríamos, en modo de la capacidad de poder hablar. Demuestran que tienen capacidad lingüística en algunas circunstancias, pero en otras se mantienen, dejan de hablar y queda muy claro, muy definido en qué situaciones sí y en qué situaciones no. Luego encontramos el mutismo postcontusional, que sería como consecuencia de un estado de coma prolongado. La glosia y la ananea, que sería ausencia total del lenguaje oral, porque bueno, los órganos fonoarticulatorios no están alterados, pero hay un tema de sordera total. Y luego tendríamos el mutismo psicógeno, que sería una pérdida transitoria de la palabra tras un trauma emocional. La etiología es variada, podemos encontrar sobreprotección familiar, podemos encontrarnos con una falta de estimulación lingüística, porque las exigencias de haya una exigencia excesiva de los padres por preocupación, haya un trastorno familiar, ya lo hemos comentado antes, que sea un divorcio, la muerte de un familiar, etcétera, que en situaciones de bilingüismo esté mal integrado en ambientes en que sean lingüísticamente pobres, en momentos concretos, que el déficit lingüístico sea hereditario, sobre todo lo que es en memoria auditiva, que haya incapacidad o escasas habilidades comunicativas, inhibición motora, nos retroalimentamos de lo que tenemos en nuestro entorno. Entonces, que pudiera darse y esta manifestación de conductas, pues lo que hemos dicho antes, ¿no? De rigurosidad, ser meticulosos, perfeccionismo en exceso, que nos impide enfrentarse a estas nuevas situaciones por el miedo al fracaso. Entonces, cuando hemos fracasado muchas veces, el tener que enfrentarse de nuevo pues limita en no hacer. Esto como adultos también lo hacemos. Bueno, pues ellos, en este caso de estos niños, lo que hacen es no hablar. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando nos llega un niño a consulta con un diagnóstico de mutismo selectivo y que la recomendación que le han dado es iniciar tratamiento logopédico? Primero de todo, hemos de realizar una buena anamnesis para poder recabar la máxima información posible, luego hacer una buena observación directa. Podemos pasar o no pruebas, porque, bueno, puede darse el caso que al tener un mutismo tampoco interfiere en esto, con lo cual muchas veces es directamente con la observación y plantearse unos objetivos, unas actividades y sobre todo pautar muy bien a la familia y pautas también a la escuela. Esto no sé en el caso de que sea en un mutismo, sino en cualquier tratamiento. El niño está en medio y tanto lo que se realiza en consulta como lo que hace la familia, como hace la escuela, en ese triángulo, tiene que estar todos en la misma línea. Hemos de darle al niño o niña, le hemos de dar la misma información en los tres ámbitos donde se mueve. Dentro de la anamnesis del caso que presentamos tenemos a Martina, 5 años, P5, cuando llegó. Tenemos el padre Pau, 40 años, contable, y Nuria, que es 32 años, la madre y es administrativa. El idioma familiar y escolar, en este caso, es el catalán, con lo cual no afecta lo que habíamos dicho. Consultan al pediatra porque Martina pues no habla. Los padres dicen que en casa sí, pero que realmente en estos momentos en la escuela no está hablando. Y realmente tiene una niña o un grupo de niñas que hablan por ella. El pediatra deriva a la niña al CESMIC de la zona, el CESMIC lleva a cabo una evaluación y diagnostica un mutismo selectivo. Y les recomienda que vayan logopeda para que estimule el habla y el lenguaje. Y así es como llega. El diagnóstico ya venía dado por el CESMIC de la zona. Entraríamos, bueno, en la anamnesis, la historia clínica, como hemos dicho, es importante recabar historias, bien, una buena historia clínica. Tendríamos que a nivel prenatal y perinatal, el embarazo en 39 semanas sin incidentes, un parto natural con un peso normal y una talla normal, lloro espontáneo, no hubo sufrimiento fetal y la prueba de la CAR correcta.
A nivel de alimentación y hábitos orales, bueno, pues la alimentación fue artificial con buena succión, los cambios de texto y sabores sin incidencias, actualmente come bien, vivieron hasta el año, Chupete antes de los 2, ya de los 2 años ya lo dejó, y sí que hubo un periodo de morderse las uñas durante el primer trimestre de P5. Hubo un cambio de centro escolar, como más adelante también comentaré. Había ido en una escuela más pequeña de una sola línea, donde cursó P3, P4, y pasa a una escuela grande, donde hay todas las líneas hasta llegar a bachillerato, de muchas líneas. Entonces sí que el primer, todo y que muchas no va sola, sino que tiene muchos compañeros y debido a su dificultad que ya presentaba, que bueno, pues ya habían pasado, ¿no? Muchas se le mantiene los compañeros para tener un entorno que estuviera más cómoda, Martina. A nivel de desarrollo motor y control de esfínteres, sostuvo la cabeza y se sentó sin ayuda, gateó y empezó a andar de manera autónoma a los 14 meses, y el control de esfínteres tanto de día como de noche sin incidencias. Y el dormir, y a nivel de dormir enfermedades, duerme sola. Es verdad que hasta los 4 años se despierta durante la noche llorando, ya no pidiendo, sino llorando por pipí, por calor, por agua, y actualmente una vez al menos sí, pero lo que han conseguido es que no llore, sino que pide lo que necesite. Y las enfermedades pediátricas normales. Entonces sí que aquí, si tuviéramos que decir algo, pues el hecho de que se despertara durante hasta los 4 años llorando. Y en cambio, bueno, sí que hacen el salto, que ahora no lo hace, quizá es algo a destacar. Preguntamos cómo era de bebé, ¿vale? Y nos dicen que era llorona, que se tranquilizaba cuando se la cogía, que se iba con quien fuera sin tener dependencia de los padres, fijaros la diferencia, y muy buena relación con las abuelas. En cambio ahora me describen a Martina como una niña poco efusiva, muy tímida, insegura, perfeccionista, miedo de hacer las cosas mal. Recordad que hemos comentado que muchas veces esta sensación de fracaso, bueno, poca tolerancia a lo que es a la frustración, lleva a este miedo a poder hacer las cosas mal. Que le cuesta la relación con la familia, o sea, ya de tener que se iba con cualquier persona sin tener dependencia de los padres, aquí le cuesta la relación con las familias, más con los abuelos, que refieren que son poco comunicadores respecto a las abuelas, que sí que son más comunicadoras, amigos y maestros, pero ya no es solamente a nivel escolar, sino fijaros que nos hablan que dentro de la familia también y de los amigos también la relación también ha minvado, ha bajado. Y bueno, y buena relación con sus iguales. Se les pasa a preguntar cómo es en casa según los padres y nos dicen que es muy habladora, que le gusta cantar, que es nerviosa, que es mandona, que tiene muy mal genio, desinhibida, al contrario de lo que es en la escuela, que si se enfada va a la habitación, se cierra y sale pasado unos minutos, que no depende para nada del adulto, que es independiente, que no tiene miedos, que no miente, autónoma en hábitos, obediente, tozuda. Sí que comentan que es un poco solitaria, pero reconocen que ellos también lo son, que pueden estar perfectamente una tarde la madre leyendo, el padre pues también leyendo o en el ordenador y la niña jugando sola, y pueden estar horas sin hablar entre ellos. Sí que reconocen serlo también ellos. Según la madre, deja muy claro que les está tomando el pelo y que es una manera de llamar la atención. Nos dice que comparte conquista con los padres y con una amiga, que le gusta jugar con niños de cualquier edad, pero ya sabéis que una cosa es jugar con niños de cualquier edad y otra es entrar dentro de un grupo, pulular y, bueno, y no relacionarse. Y según ellos, que acepta y se adapta a nuevas situaciones. Eso es lo que ellos comentan. ¿Qué es lo que a nivel de escolaridad? ¿Qué nos comentan a nivel de escolaridad? Bueno, que fue a la guardería a los 7 meses, que P3 y P4 lo hizo en un centro de una sola línea, con 2 niveles educativos en infantil y primaria. Y ya nos dicen que en P3 la maestra comenta que la niña no habla. En P4, fijaros el detalle, en P4 se la saltaban a la hora de hacer preguntas
para no hacerle pasar por un apuro. Con lo cual, lo único que estamos haciendo es retroalimentar esta situación, ¿no? Ya no le preguntamos por qué la niña está en un apuro. Entonces, a través de una compañera se comunicaba con el resto de los adultos, que esta compañera, al pasar a P5, que cambie de escuela, esta compañera también pasaba y se le mantiene en el mismo grupo para que haga una mejor adaptación. Hay buena relación con sus iguales, aunque tiende a jugar con un grupo de 3 y en ese momento ella es la que manda. Hablando poco, comunicándose poco con ellos, un lenguaje oral, tiende a mandarlas. Bueno, pongo que inicia P5 en una escuela de 4 líneas, con todos los niveles educativos, de infantil hasta bachillerato, y que hay buena relación, buena adaptación a la nueva escuela, aunque se mantiene el no relacionarse con los adultos. Entonces, a inicio del segundo trimestre, dejan todo un primer trimestre para ver si es un tema de adaptación, y es cuando consultan al CEP para iniciar lo que es un tratamiento logopédico. La evolución del lenguaje, tanto en la etapa preverbal como la preverbal como la verbal, es correcta a inicio de frases y de palabras. Vocabulario, según los padres, comentan que es rico, pero que lo utiliza cuando quiere, que es correcto a nivel de frases y de discurso y que el lenguaje en general tuvo una evolución normal. Se hace antes de iniciar el tratamiento y con permiso siempre de los padres, se hace un contacto escolar para preguntar cómo ven a la niña antes de verla, ¿no? Y me comentan que hay una buena adaptación, que hay comunicación verbal y no verbal con los niños, pero que no hay para nada comunicación verbal ni no verbal con la maestra, prácticamente nada. Que contacto ocular sí, pero lo justo, que no hay contacto físico, pero no lo rechaza si se acerca, que participa de todas las actividades y que se apoya con una amiga que es la que mantiene de P3 y P4, que hablaba por ella, para relacionarse con el adulto. Y que lo que se están planteando que es muy difícil valorar los aprendizajes si no hay estas respuestas verbales. Se pide a los padres en un primer contacto, se pide a los padres que vengan a hacer la anamnesis, se realiza con la niña, se le pide a los padres que vengan con Martina y entonces lo que se pretendía es observar qué relación hay de Martina con los padres y con los adultos. Ya solo llegar, la manera que tienen los padres de saludarme, ya marcan una distancia en el saludo. Muy serios y es verdad que muy forzados a que como desde el CESMIG le han diagnosticado a la niña de mutismo selectivo, según la madre es un tema de que nos toma el pelo, ahora entramos en un proceso de lo que es la logopedia, ¿vale? Entonces, se hace un contacto con la niña a nivel verbal, le hago un contacto y yo le digo, le comento, tú eres Martina, y me dice que, ella responde con una sonrisa, pero hay una respuesta. No dice nada, pero sí que hay una respuesta a nivel no verbal, una sonrisa. Se realiza un primer contacto yo, físico, le doy 2 besos y le ofrezco la mano y ella acepta esta mano. En el colegio le explicaban que no lo rechazaba, pero que tampoco, no soy yo que la cojo de la mano, sino yo le ofrezco la mano y ella acepta y viene conmigo. Entonces, esta reacción le sorprende realmente a los padres y verbalizan delante de la niña esto que ha pasado, ¿no? Que ha aceptado los 2 besos sin estar tensa y que además al ofrecerle la mano, la ha cogido y que antes que se le pregunta por ella, responde con una sonrisa. Si analizamos este primer encuentro, podríamos decir que, para iniciar una comunicación con cualquier niño, lo más importante es bajar al nivel de ellos, pero no estamos hablando bajar a nivel de competencia lingüística, que tengamos que hablarle, pues como son más pequeños, con un lenguaje más infantilizado, ¿no? Nosotros siempre hemos de dar una muestra de un lenguaje correcto para que puedan llegar a imitarnos, sino en contacto ocular. En ellos hay que bajarnos al mismo nivel que ellos, con lo cual hay que hacer ejercicio, agacharnos para que a nivel ocular estemos en la misma línea. Esto hace que se sientan más seguros porque estamos hablando a un mismo nivel. Hay que acercarse lo suficiente como para poder llegar a tocarla, pero sin hacerlo, a menos que veamos esta posibilidad de hacerlo. Yo cuando, después de que le pregunto a ella
tú eres Martina y ella sonríe, me está dando pie de una primera aceptación. Yo me agaché a su nivel, me agacho a su nivel y se lo comento. Entonces me acerco, le doy los 2 besos porque me da esa posibilidad de poder hacerlo. Lo más importante es dirigirse a ellos con naturalidad. Ya sabemos que hay un mutismo, bueno, porque nos lo han comentado, que viene con mutismo. Ella es consciente en un momento en que no puede hablar y todo el mundo lo sabemos, con lo cual lo mejor es dirigirnos con naturalidad. Y sobre todo recomendar a los padres que no hay que realizar comentarios que hagan referencia a que Martina no habla. Ya lo sabemos todos, pero no necesitamos reforzar esta conducta a nivel verbal, que la incomoda también a ella. Ya en la entrevista con la familia, normalmente esto no lo hago, yo tengo la entrevista con los padres y el niño puede entrar o salir o puede estar en la mesa si es un niño más pequeño que lo tenga en la sala, pero normalmente ya se les pide que venga así. Pero en este caso yo había pedido que viniera. Entonces se le ofrece a Martina directamente la posibilidad de entrar con nosotros en el despacho o bien que pueda quedarse en otro espacio pintando, jugando. Antes de que ella pueda decir alguna cosa, los padres se anticipan y le responden que como no hablan con desconocidos, que por eso nos han derivado al logopeda, es mejor que entre, no la vamos a dejar afuera, no sea caso que tenga necesidad y no pueda, como no se comunica y no habla con desconocidos, lo pase mal. Y la reacción de Martina sea llorar, porque eso es lo que hacía. Entonces Martina entra con nosotros en el despacho, pero lo que hago es, le ofrezco sentarse a mi lado, le pongo una silla y la siento a mi lado y ubico a los padres al otro lado de la mesa. Soy yo la que pongo la mesa en medio, separando un poco a Martina de sus padres. Y ella acepta. Le ofrezco los juegos de material de dibujo, se quedan a mi lado y yo le pregunto a ella que si necesita que me lo pida y yo me lo haga saber y yo se lo doy. Y antes de que ella pueda decir o contestar, no decir no, pero pueda mirar o elegir, los padres ya se adelantan sus peticiones y le gusta pintar y ellos mismos cogen los colores, la hoja y se lo trasladan a ella para que pueda pintar. Bueno, en la sesión yo siempre tengo galletas en la sala y lo que hago es que le ofrezco una galleta y lo primero que hace ella es mirar a sus padres, porque no sabe lo que tiene que hacer. Se le rompen los esquemas en ese momento, no sabe qué tiene que hacer. En este momento los padres no reciben, no dan estímulo, por lo que como no hace nada, bueno, ella tampoco no dice nada. Yo se la dejo la galleta en un lado y paso a comerme una con total naturalidad. Delante de los padres cojo la galleta y me la como. Con lo cual ella lo que hace es imitar esta acción, coge la galleta que yo le había dejado en su lado, la coge, yo la miro y sonríe y se la come. Los padres hablan con total naturalidad del problema, llegando en algún momento que no son ni conscientes de que Martina está presente. Con lo cual, de vez en cuando, yo me dirijo a ella, en este caso porque tiene 5 años, pero en otro caso que tuve de 11 años, yo me paraba y le preguntaba era un niño el que tenía, un adolescente, y yo le preguntaba, ¿estás de acuerdo con lo que dicen los padres a nivel de, pues si eres ordenado, si colaboras, si, bueno, yo qué sé, si te gusta esto, lo otro? Le hacía partícipe, lo tenía en la sala y le hacía partícipe. Pues en este caso, pues lo que hacía es con el gesto, más adelante sí que dijo algún sí. En este caso ella, bueno, está presente, ellos hablan y yo lo que hago es que puedo dejar de hablar con los padres y me dirijo a ella pendiente de lo que hace y haciéndola que está presente en la sala, no que está dibujando en un lado mientras los adultos estamos hablando. Y acepto el contacto físico con las manos, el tocarla en el brazo, mientras le pregunto si está bien, si necesita algo. A continuación, paso a servirme un vaso de agua porque me he comido la galleta o las galletas y tengo sed. Y disculpándome, le ofrezco a Martina si quiere agua, pero le digo que debe elegir el color del vaso. Entonces yo le saco, tengo vasos de diferentes colores, le saco el vaso y le digo que si quiere agua, que lo que tiene que hacer es elegir un color, que me diga qué color, me diga o me señale en este caso qué color. De nuevo aparece lo que es la sonrisa como agradecimiento.
Al finalizar la entrevista le ofrezco la posibilidad de que me ayude a recoger todo el material y guardarlo en otra sala, a lo que ella accede de inmediato y no busca para nada la aprobación de sus padres o qué es lo que tiene que hacer. Cuando nos vamos, acepta los 2 besos que le había dado y yo añado un abrazo, que no hay ni tensión ni rechazo. No, me lo devuelve, pero no hay ni rechazo ni tensión. He avanzado un paso más. Y ante la pregunta que yo le hago de si volverá otro día, me asiente con la cabeza. Con lo cual, antes, cuando yo le pregunté al inicio, le pregunto si es Martina, ella sonríe. Aquí ya hay un gesto, asiente con la cabeza cuando le pregunto. Y cuando yo verbalizo de verdad, verbaliza que sí. Ya tenemos el primer sí. Esto realmente a los padres les sorprende, porque, bueno, porque estaban, o sea, todas las reacciones que había tenido ella. Yo le propongo que piense a qué querrá jugar el próximo día y en este caso los padres pasan a reforzar positivamente su verbalización, realmente, y le dicen, además de decirle, qué bien te lo vas a pasar, ¿no? Qué suerte, vamos a pensar con los juegos que tienes en casa, a qué vas a querer jugar y, bueno, y puede hasta traer un juego de casa que esto le pueda relajar. Si analizamos esta situación, ¿qué diríamos? Bueno, que los padres continuamente hacen referencia a su mutismo. Durante toda la sesión, en la entrevista, hacen referencia a las dificultades que presenta. Que los padres se adelantan a las posibles peticiones y siempre con las comillas de porque como no habla con desconocidos, la Martina busca ayuda y aprobación continua de sus padres. En cambio, nos habían dicho que era una niña independiente, que no funcionaba a nivel en casa o con ellos, que podía funcionar sola. Lo que sí que también vemos es que es capaz de imitar situaciones y de expresarse no verbalmente, con la sonrisa. Con lo cual, el tema este de la comunicación, el querer hablar. Bueno, pues una manera de comunicarse en estos momentos, lo que hace ella es a través de la sonrisa, pero es verdad que imita también esta situaciones que pudiera haber, como el comer la galleta o el coger y beber agua. Por otro lado, vemos que también acepta el contacto físico. Poco a poco se va sintiendo más segura, ya que no ve a la logopeda como una amenaza, porque es que en ningún momento yo he hecho referencia de tú vienes porque no hablas, porque te cuesta y porque no quieres hablar con otra gente. Sí, o sea, en ningún momento se la obliga a verbalizar, se le acepta una sonrisa, se le acepta un asentir con la cabeza, con lo cual el coger, el tocar la mano, cualquier manera de comunicarse más no verbal, se le acepta. Con lo cual ella se siente cómoda. Acepta salir de la sala dejando a sus padres en ella. Lo que da a entender en sí en que se siente a gusto, y cuando regresa a la sala con sus padres y hemos de irnos, ella es la que me busca la mano, ¿no? Acepta besos y abrazos. Y ante la posibilidad de poder jugar el próximo día, se relaja pudiendo llegar a verbalizar un sí. Y lo más importante, pienso que debemos quedarnos es que los padres refuerzan positivamente esta verbalización y no es que además la refuercen, hemos de tener en cuenta que la madre decía de que lo hacía para llamar la atención, ¿no? Sobre todo es que no es que refuercen, sino que además se lo hacen saber. Hay que decir, si antes le hacían continuamente, le hacen saber que tiene una dificultad y que no habla, se lo recuerda continuamente, aquí también tenemos que decir que en este caso lo refuerzan positivamente la verbalización y a más se lo hacen saber. Ante esto, ¿cuál sería el objetivo principal? Lo que pretendemos es pasar de un mutismo, ausencia de lenguaje, a tener un lenguaje funcional y del lenguaje funcional poder llegar a un lenguaje comunicativo. Para poder hacer todo esto hemos de marcarnos unos objetivos iniciales. Hemos de aumentar la comunicación verbal de Martina, ¿vale? Primero con la logopeda,
que parece ser que en un primer contacto se ha sentido cómoda, para después poder hacerlo con la maestra y llegar hasta donde sea posible. Y iniciar una conducta verbal, ¿cómo lo hacemos? Pues iniciando una conducta verbal de saludos y despedidas. Desde el inicio de la intervención existe lenguaje verbal y no verbal. Y aunque es de tipo funcional, las galletas, el agua, el pipí, sí que establecemos un ritual que se va repitiendo en cada sesión. Bueno, un saludo verbal mientras se baja de las escaleras, por mi parte, saludo dando los buenos días, que cómo ha ido, qué tal, y ella una sonrisa y se levanta. Hay besos y abrazos y se despide del abuelo, que es la persona que la trae, la va a buscar a la escuela y la trae para de luego, una vez la intervención, devolverla a la escuela. Ella me coge la mano y ya solo cogerme la mano, lo primero que hace es solicitar una galleta. La galleta es un vínculo, se establece un vínculo entre los dos. Todo y que el abuelo me pueda decir, se acaba de comer un bocadillo. Es la manera de comunicarse o de iniciar una comunicación, aparte de los besos y darme la mano, es solicitar una galleta. O sea, verbalizar la palabra galleta. Saluda una a una a todas las personas del centro. Bueno, yo siempre tengo explicado a los compañeros que si tienen la puerta abierta, yo aprovecho mucho para poder pasar por las salas hasta llegar al despacho y poder hacer este intercambio, no solamente conmigo, sino con otros adultos, el poder, que a lo mejor pues en su caso no hablaba, pero el poder estar con otros adultos y no solamente crear un vínculo conmigo solo, sino ir bueno, integrar para poder ir generalizando, para poder llegar a la escuela, poderlo hacer, que yo no estaría delante, ni los padres, y después con su entorno social. Una vez dentro de la sala, vuelve a solicitar de nuevo la galleta y el vaso de agua, con el color del vaso que quiere. Transcurre la sesión con diversos ejercicios y juegos y al finalizar y salir de la sala, solicita de nuevo ir al lavabo. Puede ser que durante la sesión al principio no hubiera prácticamente verbalizaciones, simplemente se deja llevar y participa, ¿vale? Y luego sí que aparecen más. Es verdad que a la que entra un adulto en la sala, que, bueno, que cuando estamos ella y yo podemos estar trabajando, ella deja de hablar automáticamente, pero en el momento que vuelve a salir puede volver a hablar. Esto al principio, luego al final ya fue capaz de hacerlo. Entonces solicita ir al lavabo, pero no quiere la puerta cerrada y conseguimos que esté ajustada, pero hay que esperarla fuera y te tiene que ver o bien tienes que darle conversación para, bueno, cómo establecemos qué ritual seguimos, ¿no? Dijéramos, dentro de las sesiones. Dentro de lo que sería la evaluación e intervención se hacen a partir de lo que son los módulos del lenguaje y de las aptitudes psicolingüísticas. Entonces, con lo cual se plantea desde al margen de que tenga 5 años y es una edad que lo que tiene que hacer es jugar y es a través del juego donde podemos estimular todas aquellas áreas que necesitamos para un correcto funcionamiento del lenguaje en su caso, ¿no? Con imágenes, con sonidos reales, potenciando de esta manera lo que es la motivación y poder utilizar variedad de materiales. Bueno, esta intervención se puede hacer, a ver, aquí voy a presentar diferentes ejercicios de cómo podemos estimular o trabajar con las habilidades psicolingüísticas, pero luego yo pongo generales, pero luego hay que adaptarlas, pensar que no todas las pude hacer de buen principio con ella. Empezamos poco a poco. Aquí pongo en generales, luego tiene que adaptarse a cada caso. Pues a nivel de atención visual y memoria visual, el buscar diferencias, no tanto en el papel, sino bueno, el poder salir de la sala y cuando vuelvas a entrar, ver qué diferencias, qué es lo que he movido de la sala o qué cosas han desaparecido o han aparecido de nuevo. Primero en 3D, dijéramos, para luego ser capaces de hacerlo a nivel en papel. Recordar el orden de las imágenes, reproducir un modelo presentado, ya sea desde bueno, pues con piezas, él construyes con un Lego y ella pues tenga que también que hacerlo, pueda ser fijándonos o bien primero me lo miro y luego retiro el modelo y lo tienes que hacer tú. Y el denominar objetos. La parte de denominar objetos, esto podía ayudar primero con los objetos en que ella se sentía más cómoda. Luego pasé yo a sacar objetos y era una manera de empezar a verbalizar.
aunque fuera solo a nivel de palabras. Luego ya vendrá la verbalización a nivel de oraciones. A nivel de atención auditiva y memoria auditiva, pues recordar series de números y trabajar dígitos, recordar palabras leídas en cadena, en serie, con sentido o no, relacionar palabras, hacer la frase maldita, en que cada una vamos diciendo una palabra y hemos de ir construyendo lo que es la frase. Si se leía una lectura o yo una lectura no, o yo le explicaba un cuento y luego recordar cosas, historias que yo le había dicho, recordar eventos. Hay que decir que Martina, a la que veía un formato de una prueba, un protocolo, automáticamente callaba y no decía nada. Con lo cual, para poder valorar cosas, valorar diferentes aspectos dentro de lo que es el lenguaje, a nivel de articulación, recordar dentro de lo que es los módulos, tuve que recurrir a la memoria, el tener, a veces apuntar, pero muchas veces al terminar la sesión, el poder transcribir todo lo que me había ido y más o menos cómo había repetido las frases, si se había dejado de algunas, porque realmente a la que le sacabas un protocolo o veía un papel en que tú ibas a escribir, automáticamente dejaba de hablar y una cara totalmente rígida, inexpresiva. Con lo cual se optó por valorar mínimamente, es decir, una pequeña valoración y pasar ya a lo que sería una, ¿cómo se llama ahora? A una, vuelto a colocar, perdonad, está repetida, a pasar a hacer una de la denominación y lenguaje espontáneo, que es lo que evaluaremos. Pero en su caso, bueno, a través del repertorio de fonemas, de alteración fonéticas, la longitud silábica, los procesos fonológicos, cómo está el nivel receptivo y expresivo. Pero claro, todo esto haciéndolo sin tener ningún protocolo, sin seguir nada, pues a nivel oral. Es la única manera que conseguí llegar a ella. Pero en su caso, al tener un lenguaje puramente funcional, lo único que se valoró fue a partir de la imitación y la denominación. La parte del lenguaje espontáneo se dejó para más adelante, porque en ese momento no era posible. En un principio no aparecen dificultades en este módulo, por lo cual nos permite iniciar ejercicios para conseguir verbalizaciones cortas. Es lo único que estamos esperando en ese momento, ¿no? El que podamos tener esas verbalizaciones cortas. Más adelante nuestro objetivo sería más adelante el poder llegar a nivel del discurso. ¿Qué intervención dentro de la fonética fonología podemos hacer? Bueno, pues dentro de las características del sonido, pues juegos de percepción de sonidos, diferencias de largo corto, fuerte débil, el sordo sonoro, pues con un tambor picando, jugar desde, sobre todo con mucho movimiento. Era una niña que le gustaba el moverse todo y que era estática. Cuando la dejabas y se sentía cómoda, era una niña que le gustaba saltar, le gustaba moverse. ¿Vale? A nivel de conciencia fonológica, pues dentro de percepción, identificación, integración y discriminación, bueno, pues juegos de discriminación fonológica con pares de contrastes, señalar palabras que empiecen por el mismo fonema, ya he dicho señalar, aquí no le estaba exigiendo que hablara, pero sí señalar, suprimimos el sonido inicial y el final de una palabra y verbalizamos como solo se le pedía a nivel de palabra, aquí sí que tuvimos un acceso bastante rápido. Sustituir el sonido de una palabra y a ver qué podíamos hacer. Al principio soy yo la que lo hago y todo, y ella, bueno, soy yo la que digo la palabra y digo que sustituimos y cómo queda, y ella es capaz, hemos dicho, de imitar, y luego fue poco a poco ella el tener que pensar una palabra y decirme, ahora cambia esta letra o ahora cambia, bueno, este sonido y a ver cómo quedaba. Identificar otros sonidos que se oía, segmentar los sonidos y lo que sería la conciencia silábica, pues contar el número de sílabas, pero todos a nivel oral, porque en la escuela también comentaban que estaba costando mucho el trabajo de iniciarse en la lectura. Como escuela tenían el propósito que a final de P5 debía terminar sabiendo leer y escribir y nos estaba costando mucho. Con lo cual, lo que se hizo fue también todo un trabajo
de estimulación de conciencia fonológica. Marcar el ritmo, repetir sílabas e intentar identificar sílabas fuertes de las débiles, omitir o añadir sílabas a palabras, invertir el orden de sílabas, sustituir una sílaba por otra. Bueno, ejercicios de conciencia fonológica que a medida que ella fue verbalizando pasaron a ser más complejos. En terapia miofuncional, pues sí que trabajamos también con ella, no tuvimos que trabajar porque a nivel articulatorio no habían errores, no tantos, pero sí que nos centramos bastante en lo que es la respiración y la relajación. Esta parte sí que jugamos, pero también nos servía un poco para relajar toda esta tensión orofacial que tenía, con lo cual las praxias no iban tanto dirigidas a unas dificultades a nivel articulatorias, de propiocepción, sino eran más para un tema de relajación. Y luego, pues, ejercicios de trabajar los fonemas de lo más anterior a lo más posterior, onomatopeyas, un poquito lo que sería la parte de estimulación, centros de interés, por adivinanzas, por cuentos, canciones. Yo la animaba mucho a que si había algún libro que le gustaba, algún cuento que le gustaba de casa, pues lo trajera, que le permitiese, se sentía más segura porque ella ya conocía, era una aportación suya, conocía. O bien yo le podía dejar uno para que se lo llevara a casa, lo mirara, se lo leyera, se lo leyeran, lo diré para que luego cuando pudiéramos hacer actividades sobre las imágenes y lo que salía en el cuento. Dentro de lo que sería el módulo de la morfosintaxis, realizamos la evaluación para poder detectar el desarrollo morfosintáctico que ha alcanzado, que tiene, detectar dificultades específicas y establecer, si es preciso, un programa de prevención, de estimulación y de reeducación, ¿vale? Diríamos entonces, bueno, en el caso, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues a partir de jugar con las palabras, provocamos, vamos jugando, que las verbalizaciones de Martina sean cada vez más largas. Como ella al principio era galleta, era el pipi, era el agua, pues al principio utilizamos estas palabras, el vaso, pero poco a poco fuimos incrementando dentro de las palabras que ella verbalizaba, aprovechábamos para poder hacer todo el trabajo, ¿no? Todas las diferentes ejercicios o actividades que se le proponían. ¿Qué ejercicios podemos trabajar o cómo podemos intervenir la morfosintaxis? Bueno, sería la comprensión y expresión morfosintáctica, pues crear frases con una palabra seleccionada. ¿Qué palabra elegiríamos? Bueno, pues de las que ella ya verbalizaba, con las que ella se sentía más cómoda. Integración de la gramática correcta, pues el jugar un poquito con ellas, valorar si una estructura era correcta o no, con lo cual al principio soy yo la que lo hago y ella tenía, o sea, con lo cual era fácil asentir, pero siempre el pedir, asentir y el sí. El dar, como ella imitaba mucho, pues el poder hacer nosotros también el sí o el no verbalizado a la vez. Jugar del muñeco que habla mar, descripción de eventos o de historias. Le gustaba realmente, cuando ya se abrió, le gustaba explicar, explicarte cosas y actividades que habían hecho. En casa también se cambiaron muchas de las actividades que se hacían para poder fomentar también un poco estas relaciones sociales. Los padres habían verbalizado que se encontraban, que claro, que con 5 años, que cuando le preguntaban ¿cómo te llamas? Y ella miraba y no contestaba, claro, esa sensación de que puedan llegar a pensar que se trata de una niña maleducada, ¿no? Bueno, porque no habla, porque no contestas, ¿no? Con las abuelas sí, pero hemos dicho que los abuelos muy poco comunicadores, pero realmente con el abuelo, que era quien la recogía del cole y me la traía, me decía, y a veces nos paramos en el parque, o sea, la voy a buscar con tiempo, para que desayune y estemos sentados, y el no abrir boca, perdón, con el abuelo, para nada, y verme bajar a mí las escaleras y explicarme. Esto realmente al abuelo le angustiaba muchísimo, esta situación. Me acuerdo de una cuando le cayó el primer diente y lo primero que hizo cuando me vio es señalarme y decirme, fíjate, me ha caído un diente y esta noche el ratoncito Pérez me ha traído un regalo. Claro, el abuelo me dijo, ostras, es que ni esto ha sido capaz de verbalizármelo. Sí que aceptaba la mano, sí que venía con ella, tranquilo, pero no abrir la boca. Claro, esto es muy duro, cuando ves que con otro que es ajeno a la familia sí que se comunica.
Dentro de lo que sería el módulo de semántica, lo que hacemos, la evaluación, es para poder analizar cuál es esa competencia léxica en adquisición y crecimiento de este léxico, ¿vale? Y esta red lexical, ver cómo está, analizar la competencia semántica, esa capacidad de utilizar los diferentes significados que puede llegar a tomar las palabras y si existe una limitación que le impida el poder desarrollar este léxico y a más el poder crear esta red lexical que luego más adelante realmente necesitamos para nuestro día a día. Entonces, con estos ejercicios, lo que le permite a Martina va a ser jugar a desarrollar este lenguaje y adquirir nuevas estrategias porque las que tiene no le funcionan. Y ella es muy consciente, con lo cual, bueno, el jugar un poquito con este tipo de ejercicios. Bueno, de ampliar o enseñar el conocimiento del significado, pues de identificación, de buscar semejanzas o diferencias en nosotros mismos, en las cosas, describir objetos cercanos a que sean cercanos a ella. Yo le dejaba elegir como si me traía de casa algún objeto del cual ella quisiera hacer alguna actividad, ya lo hemos comentado. Clasificar y categorización semántica, pues buscamos categorías de palabras, derivados, jugar al veo, adivinanzas, señalar lo que yo digo, que trabajamos siempre primero el léxico comprensivo, es más fácil señalar, con lo cual una vez ya lo hemos acertado todo, a nivel, claro, autoestima también sube y entonces es el momento en que soy yo la que señala y ella es la que tiene que ir nombrando las palabras. Claro, mucha diferencia en lo que es el léxico comprensivo con lo que sería el léxico expresivo. De intervención, bueno, de comunicación descriptiva, bueno, pues las secuencias temporales, trabajar desde montar a nivel visual como a nivel oral, montar escenas de teatro, dramatizaciones. Realmente le gustaba disfrazarse y ponerse cosas, aunque luego podía salir y dar la sensación de inactividad total. Descripción de eventos, los scripts, el jugar, por ejemplo, en que bueno, ella tiene un restaurante y yo soy la persona que va a ir a comer al restaurante, con lo cual no soy un cliente fácil, se lo pongo un poco mal. Entonces, los scripts, todo lo que tiene que ir haciendo, él, bueno, pues me tiene y intentar realizarlo para luego ser capaz de poder verbalizarlo. El abrir la puerta, el pasar, el hacer todo esto, el sentarme, el servirme, bueno, pues todos los pasos que haríamos, cuando nosotros a alguien le pides describir, ¿no? Si ahora te pregunto la hora, ¿qué es lo que tienes que hacer? Bueno, mirar el reloj, ¿no? Lo primero que hacemos todos es, nos subimos la manga, giramos el reloj, giramos el brazo, nos ponemos bien el reloj y luego pasamos a decir lo que sería la hora. Bueno, pues delimitar muy bien los pasos que haríamos. Si quiero abrir la mochila, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues coger la mochila, subirla a una silla si la tengo en el suelo, abrir, buscarla donde está la anilla de la cremallera y entonces luego subir la cremallera, subir acompañado con la mano y luego deslizarla hacia abajo y poder abrir la mochila para poner la mano y sacarla. Pues describir todos esta parte, ¿no? Localizar algo por medio de indicaciones espaciales, damos un paso hacia adelante, da la vuelta, bueno, pues vamos dando, gírate hacia la pared, ¿vale? Descripción de una lámina y luego ya sería de integración que haríamos, encontrar el error, tanto en palabras, en cuentos, en texto, dibujos. Aquí realmente en los cuentos sobre todo le hacía mucha gracia, ¿no? Cuando pues cambiabas o mezclabas los cuentos, te decía, no lo sabes, este cuento, y entonces te decía, este personaje, la Caperucita, no estaba en este cuento con las cabritas, el poder esto le gustaba, ¿no? Y entonces un poquito, bueno, pues el trabajar realmente con lo que a ella le gustaba. El objetivo principal era que ella que verbalice, con lo cual facilitamos el tema. En el módulo de pragmática realizamos una evaluación para conocer cuál es la capacidad del paciente para comunicarse de manera eficaz. El comunicarse, se puede poder comunicarse porque ya de una manera u otra se comunicaba, pero sería favorable de manera eficaz, adecuada en diferentes contextos y ante interlocutores diversos, porque ella comunicarse, o sea, el uso en casa lo hacía, con lo cual, según los padres, verbalizan que lo hace, con lo cual, bueno,
lo que hemos de hacer es generalizarlo en diferentes contextos y ante interlocutores. De aquí un poco cuando yo he comentado que una de las rutinas que se establecía era que cuando yo la recogía de haber venido antes de iniciar la sesión, antes de llegar al despacho, lo que se hacía era pasar por todos aquellos despachos que tuvieran la puerta abierta. Ya le decía a los compañeros, siempre digo, si no queréis que entre con algún niño, no la puerta cerrada, entonces ya no entramos. Y se le dice, es que están trabajando, por eso tienen la puerta, tienen que estar en silencio porque están muy concentrados, por eso tienen la puerta cerrada. A nivel de después, una vez ha desaparecido lo que es el mutismo selectivo, apareció lo que es el lenguaje funcional. Entonces, lo que hay que hacer, que hemos comentado, es provocar situaciones para llegar a este lenguaje comunicativo. Pues cuando ella pidió las galletas, llegó un momento en que abrí la caja y digo, pues mira, se me han acabado las galletas, pero quizá Alex, Luisa, Amada, alguna de las compañeras tienen. ¿Qué te parece si vamos y preguntamos? Primero miraremos si tienen la puerta abierta o la puerta cerrada. Y recuerda que aunque esté la puerta abierta, hemos de picar la descripción, lo script, lo de los eventos. Iremos, picaremos, diremos perdón y entonces luego preguntaremos. Y a ver si una de ellas tienen galletas. Bueno, pues era una manera de provocar una situación de algo que ella quería la galleta. Al principio, el primer día se quedó sin galleta. Me dijo que no había, dice, bueno, no pasa nada. La siguiente vez yo seguí sin tener galletas. En algún momento llegué hasta comerme la última galleta, venir ella y digo, vaya, me acabo de comer la última galleta. Y entonces, bueno, como ella quería una galleta, lo que hizo fue ir a otra sala acompañada para ir a buscar. Conmigo, y yo era la que iniciaba el trámite del qué para que ella pudiera, venimos y tal, y qué es lo que necesitas, y ella pudiera verbalizar galletas. Bueno, pues ejercicios donde se asuman diferentes papeles que se pueden intercambiar, que es lo que hemos estado comentando ahora, creación de juegos o historias contextualizadas, los scripts, que antes hemos dicho que los podíamos verbalizar, como serían, pues ahora aquí ya los ponemos en práctica, como era en un restaurante, el pedir, comer, el pagar, sería lo que se trabaja mucho en las escuelas cuando juegan a los rincones, ¿no? El de la peluquería, el del supermercado, el de la cocina, pues sería un poco trasladado a lo que sería en sesión para ayudarle, porque ella lo que hacía era ir normalmente al espacio de pintar y de jugar, el que no hubiera tantas que implicara, y si iba a uno de estos racons, de estos rincones a realizar la actividad con otros niños, se mantenía, pero claro, se mantenía en silencio, con lo cual el tema de pagar o el tema de servir o el de hacer, no podía hacerlo porque no había la parte de ¿qué desea? Que hoy tenemos macarrones, claro, esa parte no había, con lo cual ella rechazaba todo y que le podía gustar, rechazaba el poder ir en estas. Trabajar con láminas que, bueno, que parten de un significado central para que luego nos dé pie a qué puede haber pasado después, ¿no? O antes, el jugar también. El apoyo contextual, el adulto mediante preguntas, expansiones, reformulaciones. Cuando ella dice galleta, él puede decir, ¿qué quieres? ¿Una galleta? Bueno, pues venga, vamos a buscar, ¿dónde tenemos que ir a buscar las galletas? En el armario. Y dentro del armario, en la caja, el ayudarle un poquito, comunicación referencial, bueno, comunicación sin que las personas puedan verse, por ejemplo, lo que sería el hablar por teléfono, el utilizar pues con los walkies y poderse comunicar, y bueno, utilizar títeres, entrevistas, bueno, hacer entrevistas para la televisión, el tener un micro, esto también permite canciones, dibujar y contar una historia, completar un dibujo que está inacabado y el por qué está inacabado o por qué crees que le falta, etcétera. A nivel de prosodia, pues crear frases con una palabra seleccionada, integración de lo que es la gramática correcta, valorar si es correcta o no la estructura que se le presenta, lo que hemos dicho, muñeco que habla mal. No es que dijéramos, ahora voy a trabajar, no, a partir de una actividad se intenta, bueno, lo que se hace es trabajar desde los diferentes ámbitos. Bueno, tras un tiempo de tratamiento,
se habla con la escuela dentro del contexto escolar para ver qué tal, cómo estaba Martina. Y nos dicen que con los compañeros ha aumentado, hay una relación correcta y ha aumentado el grupo de amigos. A nivel con los maestras, con los maestros, que en clase empieza a haber una comunicación. Es capaz de mirar a los maestros con esa rigidez en la cara, que antes no lo hacía, pero al menos sonríe. Es verdad que es una sonrisa un poco forzada, un poco estática, y que empieza a responder gestualmente. Mientras que antes podía quedarse la mirada en el vacío, mirando y no hacer nada más, ¿no? Y entonces el tener la amiga, el apoyo, el pegarse a la otra, que es la que verbalizaba, ¿eh? A nivel personal empieza a dar, cuando ya no es a nivel de clase, sino es del tú a tú con el adulto, empieza a dar respuestas verbales, sobre todo con la tutora, se acerca más, con lo cual ya lo ven como algo realmente positivo, llegando en algún momento el poder ser un lenguaje ya no tan funcional de querer ir al lavabo, sino comunicativo. El día que le cayó el diente, igual que lo hizo conmigo, con la tutora también, solo llegar fue en ese momento en silencio en un rincón que estaba la maestra para decirle que se le había caído. El bajarse, o sea, no fue se me ha caído un diente, sino fue el bajarse y el labio y enseñar, bueno, que se le había, bueno, enseñar el agujero y la tutora el poder, bueno, hacer esta reformulación, bueno, expandir este lenguaje, decir, vaya, te ha caído un diente y ha pasado el ratoncito Pérez, y la otra, aunque sea gestual o con un poco, con el sí, pero gestual, el poder, pero ya hemos pasado de una parte funcional a una parte comunicativa. Sin lenguaje oral sí, pero ya un lenguaje comunicativo. En los padres en la escuela, cuando los padres van a la escuela, tiene una actitud desafiante cuando está con los padres, de controlador hacia ellos, sobre todo cuando hablan con un maestro, podía llegar a llorar y a conseguir una atención directa y terminar la conversación porque, claro, el pollo en sí que estaba montando, pues el tenerse que ir. Entonces ya la madre empieza a comentar que no se debe atacar tanto a la niña para que a ver si de esta manera puede adquirir más confianza, más afectividad y no tirar tanto en cara lo negativo. O sea, la madre reconoció que no lo hacía expresamente, sino que realmente había una dificultad, una evitación social en el contexto, y que, bueno, por eso también hubo cambios en casa en empezar a hacer cosas, ¿no? Y moverse por otros espacios y no quedarse tanto encerrados en casa. A nivel de los aprendizajes, nos comentan que presenta dificultades en lo que es el razonamiento lógico, en ordenar, sobre todo en ordenar secuencias de imágenes, con lo cual todo lo que es a nivel temporal, secuencias temporales, todo esto. Y entonces en la escuela pensaban que en principio era por un tema de inseguridad, pero pensaban que estas dificultades no solamente eran por el tema de relación, por el tema del mutismo selectivo a nivel del lenguaje, sino que pudiera haber algo más. Y efectivamente con el tiempo, pues sí, realmente aparecieron dificultades. Los aprendizajes no llegó a cumplir criterios de ningún trastorno, pero es verdad que tuvo dificultades a nivel de los aprendizajes. Hubo que hacer pequeñas adaptaciones. Luego, muy importante, hemos dicho que una vez explicábamos todo, había que orientar bien a la familia. Entonces, a la familia lo que hay que hacer es ofrecerles, que tienen que ofrecer un ambiente de seguridad, comunicación, serenidad, comprensión y afecto, pero sobre todo seguridad. Si Martina o cualquiera se siente segura, ella de una manera u otra busca el poder comunicarse. Sobre todo no juzgarles, se le transmitió a la familia, no juzgar ni criticar, a manifestar confianza y sobre todo en que se puede superar el problema. Puede costar más, puede costar menos. Es verdad que llevaba ya menos tiempo. El otro caso que os he comentado era un caso de 6 años casi de mutismo en la escuela, con lo cual muy difícil en la misma escuela, con los mismos compañeros, con un profesorado muy breve, con lo cual esto conlleva muchas dificultades para poder solucionar el tema.
posibilitarle pues experiencias que le ayuden en autonomía. Los padres decir que era una niña independiente, pero luego se vio que no, que de independiente no, necesitaba al adulto, y ella misma en el primer encuentro, en la anamnesis con los padres, en la entrevista clínica, ella es la que busca en todo momento a los padres. Eliminar o reducir, porque eliminar es difícil, no deja de ser una niña de 5 años, las actitudes de sobreprotección, que es verdad que poco a poco lo fueron haciendo. Incidir y valorar en lo que hace bien. Lo que hace mal ya lo vemos. Está claro lo que hacía mal, pero vamos a buscar qué es, y además, por pequeño, y le dije a los padres, y lo digo a los padres, por pequeño que sea, incidimos, repetimos y valoramos qué bien que lo has hecho. Aunque todo lo demás sea un fracaso, es igual. Esto pequeño es lo que hace que se enganche a esto. Evitar la exigencia en la perfección, tanto en el habla como en las tareas y las actividades. Y era ella una niña perfeccionista. Vamos a evitarle porque, claro, o hablo bien o no hablo, o me comunico bien o no me comunico. Era de extremos. Entonces, si bajamos un poco este nivel de exigencia, que los padres, ¿no? El de obligarle en qué tiene que hablar. Es verdad que por educación, si te preguntan, hay que contestar, pero también tenemos un momento, y esto como adultos es lo que nos hace, ¿no? El estar en sociedad y el aprender. Yo siempre explico a los niños que el hacerse mayor es importante, es crecer, esto es importante en altura, unos más que otros, siempre les explico, yo poquito, ellos más, espero y les deseo a todos, pero que realmente el hacerse mayor es aceptar en que habrá momentos que me tocarán hacer cosas que no me apetecen, y habrá momentos que voy a tener que hacer cosas, que voy a querer hacer cosas y no voy a poder hacerlas. Con lo cual, realmente el crecer es esto. Entonces, un poquito, pues lo mismo, no pidamos en que, bueno, se le dice, mira que te han preguntado, pero si no termina, camufla la situación, pero no dejes en evidencia de, te han preguntado, ¿quieres hacer el favor de contestar? Bueno, en su caso había una dificultad, pero si no, pues bueno, vamos a ver cómo podemos como adultos llevar esta situación. Animar a realizar una actividad física, realmente pues no hacía nada, de carácter sobre todo lúdico, que no sea tan competitivo el tener, porque claro, tampoco no era una cosa que le gustara, y poder descargar estas tensiones, ¿no? Que durante toda la jornada laboral en la escuela me he de enfrentar al lenguaje, a la comunicación. No en el caso del mutismo selectivo, sino también pues, en el caso de los niños con un trastorno del desarrollo del lenguaje. También se encuentra en la misma situación, en que, bueno, en que acumulan estas tensiones. Fomentar la interacción con compañeros y amigos, en participar en actividades extraescolares. Ya he comentado que eran padres de estar en casa, el acudir a parques infantiles, aunque, bueno, pues no te apetezca porque tú también has salido a trabajar y es verdad que ellos han estado en el cole y has estado con tus amigos, ¿por qué ir ahora al parque? Bueno, porque es otro entorno en que no hay el adulto de la escuela de esa rigidez y es en un parque y donde yo me puedo pues mover con más libertad y puedo además con otros niños, no de mi clase ni de mi escuela, sino que puedo interactuar con otros niños. Acudir a espectáculos, invitar a niños a casa, acudir a casa de otros y sobre todo el mantener una comunicación recíproca y continuada con la escuela. No esperar a que la escuela pueda decirnos, sino el poder comunicarnos de una manera activa con unos y otros. Como me he dicho antes, tanto en la escuela como en casa, como nosotros. En medio está Martina. Orientaciones a la escuela, porque la escuela también solicita y es lógico. Bueno, intensificar lo que es el vínculo afectivo positivo, esto está claro, pero bueno, incrementar quizá las interacciones del maestro o de la tutora hacia el contacto físico cariñoso. No es que no lo hiciera, pero quizá más exagerado, un elogio privado y público también, y tener claro que el profesor, que ella le quede claro que el profesor está pendiente y que hay una sonrisa y un guiño, que hay momentos en que se dirige sola a ella, que ella tenga claro de que es visible dentro del aula a través, pues bueno, de una sonrisa, un mirado, de un tocar, simplemente el pasar y tocar, que está claro que no es invisible. El que no hable no quiere decir que no esté dentro del aula. Eliminar esas actuaciones
que pueden mantener, ¿no? Que mantienen este comportamiento del mutismo, como dar por válidas respuestas gestuales. Yo una vez iniciado, poco a poco fuimos pautando cuándo se le podía exigir y a ella también se le fue comentando, bueno, pues en estos momentos te van a preguntar, ya te han dicho antes qué es lo que vamos a trabajar, con lo cual hemos anticipado la actividad, la hemos podido preparar, con lo cual el poder hacerlo. Mirar de no permitir que otros niños respondan por él, eso típico, ¿no? De decir es que como no habla, o bueno, que esto hace mucho, como él no sabe hablar, como es pequeño, esto lo que hace es también cortar la libertad de cualquier niño. Yo tenía una niña con dificultades, simplemente con unas dislexías múltiples y estaba acostumbrada a que como era muy pequeñita, en la clase pues la veían como muy bebé, con lo cual no es que ella es pequeña y no sabe, y ella tímida porque muy consciente de las dificultades, hasta que no pudimos articular correctamente todos los fonemas, no sé, destapó la niña que en la escuela, me acuerdo con esta niña, no con Martina, con otra niña me llegaron a decir, pero contigo habla, y yo le dije, claro que habla, es que aquí no le oímos la voz, y también un poco por la timidez, por la evitar este fracaso, porque como no hablo mal, como hablo mal, articulo mal, fracaso, y porque la reacción de los otros niños era esto, ¿vale? Era como es pequeñita, como es poquita cosa, como habla mal, pues ya lo hacemos nosotros por ello. Hemos de evitar realizar comentarios que justifiquen no el comportamiento del niño. No habla porque le pasa esto también lo tenemos hay que eliminarlo. Bueno, darle posibilidades o sugerirle que pueda responder de otras maneras que hemos dicho a nivel verbal. Es verdad que en la anterior he comentado que hay que favorecer en que pueda no dar como válidas siempre las respuestas gestuales, sino que tenga que también acompañados verbales. También, según que en otros momentos, el hecho de que haya una respuesta no verbal pueda dárselo como válido. Y poco a poco ir exigiendo, evitar la sobreprotección y ayudar en lo que es en la autonomía. A Martina, al llegar y verle estas dificultades, automáticamente se pasó a sobreprotegerla, con lo cual sobreprotección en casa, sobreprotección por parte de las amiguitas del grupito, aunque luego ella era la mandona del grupo, y ayuda, y luego por parte del profesorado. Evitar el aislamiento, pues el mirar que hayan las interacciones entre iguales, pues aprovechar y hacer muchas más, preparar actividades que impliquen este movimiento corporal, ¿no? De hacerse cosquillas. Ahora vamos a hacer montones de 3, ahora tenemos que separarnos y buscar que tengan el pelo negro, ahora que lleven alguna prenda de color rojo y se vayan juntando y dándose montones y abrazos. Esto rompemos un poquito también esta parte inactiva que ella también tenía, reforzar a menudo pues es comportaciones o las actuaciones favorables, lo mismo que hemos dicho antes con los padres, y que toda la comunidad educativa vayan en la misma línea, y sobre todo el mantener un feedback abierto con los padres, una buena relación con los padres. Y tras esto, gracias, espero que, no sé, Marta, que haya... No sé si voy bien de tiempo. No oigo nada. ¿Ahora me escucháis? Sí, ahora sí. Perfecto. Pues sí, vas perfecta de tiempo, y lo que decía es que mientras estabas hablando han entrado un par de preguntitas. No sé si puedes ver el chat o prefieres que te las lea. No veo el chat porque antes ya al iniciar se me ha abierto algo aquí que no sé. ¿El chat dónde lo tengo, Marta? ¿Ves que donde tienes la presentación para ir pasando las diapositivas? Pero es que le he pasado abajo porque no he podido pasarlo por el lado. Ah, vale. Bueno, pues mira, si te parece, te las leo, ¿vale? Vale. Mira, Jessica nos dice, desde que conoció a los padres hasta que la niña evoluciona de manera favorable a partir de sus sesiones y de las sesiones con los padres, ¿cuánto tiempo tardaste? A ver, estuvimos, es verdad que al haber ya la primera vez, ya hubo una verbalización y hubo un buen contacto, buena empatía entre las dos, hasta todo esto pudieron pasar 4 o 5 meses, bien, bien.
que pudiera. Y pregunta también que cuánto duraban las sesiones y si estas se hacían una vez a la semana, 2 veces a la semana, ¿cada cuánto? A ver, se hicieron una vez a la semana. Al principio, luego sí que se pasaron a 2, pero al principio, porque los padres, ya he dicho que venían como un poco obligados. Mi hija no habla y tiene que venir a la logopedia. Las sesiones normalmente nosotros las hacemos de 45 minutos. Estas sesiones se hacían de 45 minutos y yo insistí en que fueran por la mañana, dentro del horario escolar, así se pautó. La niña salía, o sea, iba a la clase y a la hora del patio salía, venía a hacer la sesión y luego volvía. Ya se pautó así también con la escuela para que no estuviera cansada de toda la tensión a nivel escolar. Ya se pautó y de esta manera. Y buscando en una área en que ella pudiera que no le coincidiera pues con áreas como la música, que le podía gustar, ¿no? O la educación física, que no necesitas tanto lo que es, bueno, sí, el lenguaje oral, pero que es el movimiento, que es lo que a ella le gustaba, la piscina, todo esto. Miramos en la plástica, que le gustaba dibujar, con lo cual en aquellas en que quizá era más donde se tenía que verbalizar más en clase, porque hubiera trabajar todo lo que es el inicio de la lectoescritura, todas estas bases, esto es algo que ya trabajó conmigo para descargar un poquito. Muy bien, pues luego también Ana Luisa nos decía, un niño que habla a los 3 años y de 6 a 7 años, que no ¿Perdona? conoce los números, 7 años no conoce los números, las vocales, alfabetos o colores. Entiendo que es un niño que pese que empezó a hablar a los 3 años, Vale. luego a los Tenemos 6 y a los 7 no no conocía los números, las vocales. Conocer, estamos hablando de una parte ya más escrita. A nivel oral, nosotros yo puedo decir 3, puedo decir 5 sin tener visualmente el número escrito. Con lo cual deberíamos mirar, por un lado, podría ser un trastorno del lenguaje, es verdad. Tenemos que mirar cómo está el lenguaje oral, pero también habríamos que valorar o descartar un diagnóstico diferencial en que no fuera un trastorno específico del aprendizaje, lo que normalmente comúnmente se puede conocer si fuera una dislexia. O bien deberíamos mirar cuál es ese perfil cognitivo, a ver si también nos está nos está influyendo en lo que es el reconocimiento de números. El hecho de hablar, de decir, habríamos que ver esta estructura del lenguaje, esta morfosintaxis como está. No es el mero hecho de decir palabras, si realmente hay contenido en lo que se dice. No sé si le he contestado, ¿eh? Bueno, era Laura, era Ana Luisa, si ha quedado alguna duda, escribe por el chat y te leemos, ¿vale? Luego, Andrea pregunta si las pautas estas que has proporcionado para los niños también podrían ser similares para adolescentes. Sí, yo le he dicho, a ver, yo he puesto unas generales, pero es verdad que hay hay que adaptar en la situación que tenemos delante. Yo como todas de mis compañeras, hay una serie de pautas, como igual una serie de ejercicios, que lo que hacemos es situar no a la edad que tenemos, sino a la situación que tenemos. Con lo cual, adaptadas a la adolescencia, claro que se puede, y adaptar a los padres y a la escuela, pero claro, adaptado al nivel y en la situación en que se encuentran. Luego, Elena nos pregunta, en el caso de Martina, si conseguiste que con el tiempo tuviera una comunicación fluida con sus padres. ¿Y qué cambios hicieron los padres? A ver, con los padres, con los padres realmente sí que me trajeron me enviaron un vídeo para ver y realmente no era tan fluida como ellos decían, ¿no? Realmente no era tan fluida, pero es verdad que ya habían comentado que ellos eran unos padres también con tendencia a ser solitarios, pero sí que había más. Sí que consiguió porque realmente los padres fueron cambiando. Al que pasa que no puedes cambiar toda la dinámica. Hemos de pensar que estamos hablando que esta niña está en un entorno familiar, pero quien tiene que cambiar este entorno son los padres, con lo cual hay que pautarlos. Sí que se logró el tener un poco más fluido, pero también he comentado de que sí que a nivel de cuando más adelante se pudo hacer alguna valoración con ella un poco más mayor, el
perfil cognitivo, pues, bueno, estaba, dijéramos, en la franja baja de la normalidad, ¿no? Entonces, estaba, pero no estábamos, no era un leve, no era una discapacidad leve, pero sí que estábamos en la franja, lo que es baja de la normalidad. Pero sí que logró poder tenerlo a nivel funcional y comunicativo. Es verdad que no era una niña que se iba a dedicar a la oratoria, no. Isabel, por ejemplo, nos pregunta si sabes los motivos por lo que se produjo el mutismo en Martina. Sí, después de cuando ya comenzamos, ya casi, ya no el final, empezó una compañera, una psicóloga, a trabajar con nosotros, primero con las dos y luego poco a poco, pues lo típico, ¿no? Que haces. Un momento que me llaman al teléfono, me llamaban y salgo fuera y quedarse ella hasta que pasó a quedarse. Pues mira, ella tenía, como he comentado, que me habían comentado los padres, una gran relación con las abuelas y murieron en muy poco tiempo las dos abuelas. Murieron en muy poco tiempo. Y entonces ella fue capaz de verbalizar que a los abuelos no les hablaba porque ella creía que por la relación que tenían las abuelas y por hablarles, por eso habían muerto. Y como no quería que los abuelos murieran, pensó que la mejor manera era no hablarles. Duro, pero cuando lo pudo sacar, bueno, duro el poder llegar a verbalizarlo, pero esto quizá Martina ya tenía casi, yo diría que tenía 8 años cuando fue capaz de decirlo, ¿eh? ¿Hay alguna cosa? Es impresionante lo que tardó. El poder decir el por qué había dejado, ¿eh? Ella había empezado a tener, pero el motivo del por qué había, sobre todo con los abuelos, que es lo que me decía el abuelo, ¿no? Que el abuelo me decía, es que ni esto, se le ha caído un diente y no ha sido capaz de decírmelo y yo la cojo antes, vamos a un parque, nos sentamos en un banco, desayuna tranquilamente, le pregunto, yo le voy preguntando qué tal el colegio y no ser capaz. Y verme, levantarse y lo primero, además oírlo, lo primero que oye es, se me ha caído un diente, ¿no? Y ha venido el ratoncito Pérez. No tan feo, pero el decirlo, ¿no? Claro, esto realmente es impactante, sí, sí. Mira, Macarena también nos pregunta ¿cómo se puede hacer? ¿Te podrías dar algún ejemplo de niños con los que no confían, o sea, no confían en el terapeuta, en este caso? ¿Cómo se podría conseguir esta confianza? A ver, es difícil porque es un tema de empatía, ¿eh? El caer, el poder... A ver, es verdad que lo que he dicho antes, ¿no? En el caso de Martina, fue en ningún momento el verse obligado a hacer una cosa que ella no quería ver. Tampoco no se trata de que voy a decir que no quiero participar en este punto de empatía, sino que hemos de llegar a un acuerdo. Ahora estoy pensando en un niño con un trastorno del lenguaje, trastorno negativista, con un TDAH, o sea que lo tenemos todo, el completo en ese caso, y el primer día era el no a cualquier cosa que se le solicitaba. Y entonces a mí se me ocurrió decirle, oye, es que se te van a gastar todos los nos que tienes en esta vida. Es que con todos los nos que me ha dicho, y me dijo, pero que tenemos una cantidad de nos, era un niño de 8 años. Y entonces se me ocurrió la idea de una caja, y esto lo utilizo mucho, una caja en que yo me hice una caja para mí y otra caja para él, con su nombre. Y dentro incluí 4 tarjetitas con un no, en rojo con un no. Y entonces yo le expliqué que esa caja era para él y la podía utilizar ante cualquier actividad que yo le pidiera. Entonces, si yo le pedía, vamos a hacer esta actividad, hemos de entrar en la sala, no quiero, bueno, pues dame un no. Pero que cuando se le acabaran los nos que tenía en la caja, iba a tener que hacer lo que yo le pidiera. Entonces abrió mi caja y me dijo, ¿y tú por qué tienes sis en la caja y nos? Yo tenía sis y nos. Y yo lo que le comenté es, bueno, si tú haces una actividad, yo te voy a dar un sí, porque has hecho una actividad sin quejarse, sin entrar, has entrado, has hecho la actividad o has entrado simplemente, en su caso era entrar en la sala. Cuando tú tengas 2 sís, hayas conseguido, me lo podrás cambiar por un no. Entonces volverás a tener otro no. Con lo cual,
automáticamente me dijo, y si ahora te digo, hago la actividad que tú me vas a pedir, bueno, entro en la sala, porque era entrar en la sala, ¿me vas a dar un sí? Digo, sí, digo, pero lo que no voy a hacer es que cada vez que hagas una cosa hay que valorar cuándo, pero sí, le di un sí. Entonces, enseguida, al conseguir el primer sí, pasó. Esto que se me ocurrió hacer en ese momento, lo he utilizado una vez él no necesito la caja, reciclamos, porque hay que reciclar en este mundo, reciclamos la caja, los no los sí, y lo traspasé pues con una niña con TEA, que también teníamos estas dificultades para iniciar. Luego, una vez ya han entrado, ellos mismos se olvidan de la caja. No sé si con esto puedo responderte. No sé si... Bueno, que nos escriban en el chat en caso de que tengan alguna duda más. Y luego, mira, Miriam nos dice, nos pregunta si el mutismo tiene una una carga psicológica grande o no. A ver, sí, según el cual sí que hay, en este caso había. Lo que pasa que, claro, hay muchos trastornos, muchas dificultades que tienen que ir acompañados de una parte psicológica, una parte emocional. En este caso sí que hay una gran parte emocional. Pero en el caso de Martina era complicado de buen principio iniciar, primero porque los padres no estaban muy receptivos y ellos con el tiempo lo dijeron que sí, que al principio estaba receptivo y era más fácil aceptar hacer logopedia que hacer psicología. Era más fácil para ellos, ¿vale? Y con el caso de Martina, si las dificultades que teníamos de no hablar con un adulto, se prefirió y en el equipo se habló de cómo teníamos que ir gestionando y a mí me fue pautando, el departamento de psicología me fue pautando en cosas también ante situaciones en que yo me puedo encontrar dentro de, no con ellas, sino con otros niños, de cómo podemos desbloquear una situación o alguna cosa, pero sí que va acompañado de una carga, dijéramos, psicológica. Vale, bueno, en principio ya no hay más preguntas por el chat. No sé si a los internautas hay alguna pregunta más o si lo podemos dejar ya aquí. No sé si ha quedado alguna duda. Bueno, Esperanza, que sepas que hay gente que nos está escribiendo que es muy interesante, que le ha servido de mucha ayuda todo lo que has comentado. Gracias. Yo lo que quiero es que realmente no os quedéis solo que es lo que he explicado solamente es para el mutismo selectivo, yo he expuesto este caso, sino que esto lo podemos, pues como ha comentado antes, si las pautas se podían generalizar a adolescentes y pues igual la intervención podemos, bueno, en cualquier otro trastorno, porque lo que realmente como logopedas o como terapeutas trabajamos es la sintomatología. La patología, como hablamos muchas veces nosotros, nos sirve para ubicarnos. Si yo digo que Martina tiene un mutismo selectivo, todo el mundo va a la carpeta de mutismo selectivo y pum, 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 salen las características, ¿no? Bueno, pues en este caso, lo que nosotros trabajamos es esta sintomatología. Este mutismo selectivo en niños con trastorno del desarrollo del lenguaje también puede aparecer con personas o con entornos en que yo me siento más cómodo, yo consciente de mis dificultades con el lenguaje, me abriré más y en otros pues voy a ser, no voy a llegar a hacer un mutismo, pero es verdad que voy a economizar el habla. Yo siempre expongo que cuando un niño habla mal, podemos tener tres cosas. A mí me importa, si tú no me entiendes, es tu problema, con lo cual nos cuesta el trabajar con ellos porque, claro, no hay una necesidad o unas ganas de poder solucionar este trance que estamos pasando. Luego tenemos el niño que economiza el habla. Yo siempre digo que con 50 palabras y 10 frases en este mundo nos podemos comunicar y podemos... Y luego tenemos el niño que deja de hablar. Entonces, hemos de valorar bien y estar muy pendientes si pasa alguna cosa alguno de estos y en qué punto se encuentra el niño cuando hay unas dificultades con el lenguaje. Vale, pues yo creo que lo podemos dejar aquí. Muchísimas gracias, Espe, por el caso clínico que nos has contado y muchas gracias a todos los que os habéis conectado desde todo el mundo. Y es un placer teneros. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Y como he comentado en el inicio, estaba el correo electrónico, que si no lo vuelvo a repetir, que es esperanzagalán
con Z, esperanzagalán@isep.es. Pues bueno, hasta pronto. Ya sabéis, podéis ver en la web todas las sesiones clínicas que tenemos y apuntaros a aquellas que os interesen. Un saludo muy fuerte desde Barcelona. Adiós, gracias. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas de nada. Actualidad, secciones clínicas, eventos, vida estudiantil y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Conviértete en el protagonista de nuestros perfiles sociales. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP. Muéstranos tu día a día, comparte las fotos de tus mejores momentos y recuerda de etiquetarnos o de usar el hashtag #experienciaISEP. Así podemos compartir el contenido con el resto. ISEP, un lugar donde las grandes cosas pasan. Con ISEP siempre sumas.